Maestro, soy Manuel Quiles Cruz y por fin veo en la Ley General de Educación, aunque es todavía un proyecto, lo veo en el artículo 14, toda la idea de cómo se va a promover un acuerdo educativo nacional. Porque lo que me habían dicho hasta este momento, y comento para todos ustedes, es que han señalado que el acuerdo educativo nacional se da a partir de reconocer a la propia reforma marcada, señalada en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo. Es decir, que estuvieron diciéndonos que el Acuerdo Educativo Nacional había quedado plasmado en el artículo 3 constitucional. Yo en otras videograbaciones que realicé, inclusive desde que hay una de abril del año pasado, en el cual hablo de la nueva escuela mexicana y digo que se tendrá que generar ese acuerdo educativo nacional que nos vinieron manejando, ¿sí? Es decir, en 2018 los foros fueron a partir de septiembre, pero desde hace más de un año ya se hablaba de la nueva escuela mexicana. Y lo que señalaba yo, lo que señalé en esas videograbaciones, es que tendría que haber un acuerdo que tendría que suscribirse por diferentes actores educativos. Y hoy en el proyecto, que no es el documento final de la Ley General de Educación, porque he dicho en otras videotransmisiones que vamos a iniciar el año escolar 2019-2020 sin leyes reglamentarias. Y en el proyecto de la Ley General de Educación, en el artículo 14, ahora sí se habla en el 1 romano de que para que pueda ejecutarse este acuerdo educativo nacional debe de considerar el concebir a la escuela como un centro de aprendizaje comunitario. Es decir, ¿cómo le voy a dar origen a esa escuela para convertirla en un centro de aprendizaje comunitario? Me vuelve a recordar lo que sucedió hace ya casi un siglo, con la Escuela Rural Mexicana y con la gran cruzada de alfabetización emprendida por José Vasconcelos, apoyado por Rafael Ramírez, por supuesto, grandes maestros, y Manuel Carpio. Entonces, ¿cómo doy origen a esa escuela como un centro de aprendizaje comunitario cuya condición dentro de la propia escuela es la construcción de los saberes? Esto es muy importante porque a la escuela se le está dando esta idea, está en el apartado, en el capítulo que corresponde a la nueva escuela mexicana, y entonces empiezo a desmembrar el número 1 romano y veo a la escuela como centro de aprendizaje. Ahí se van a construir saberes, se van a intercambiar valores, normas, culturas y formas de convivencia en la comunidad y en la nación. Es decir, la escuela es el espacio donde de manera natural las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes, por esas interacciones y por el trabajo de los profesores, podrán intercambiar los valores, las normas y las formas culturales de convivencia en la comunidad y en la propia nación. Es un rescate de la escuela si realmente se pretende hacer en tono verdadero de la institución educativa un centro de aprendizaje comunitario. ¿Qué acaso, me pregunto, porque este es proyecto, si en el artículo 14, entonces ahora tendrá que realizar la escuela una serie de actividades para atraer a la comunidad? El liderazgo del maestro que se perdió, como lo he señalado en otras videograbaciones, que nos arrebataron la identidad profesional, y que he venido diciendo también en este propio canal de YouTube, que la nueva escuela mexicana tiene que recuperar la identidad profesional. De otra forma, no se sienten maestros. Sigo escuchando todavía cómo el concepto de docente lo están generalizando, y lo están generalizando de una forma en la que sigo perdiendo mi condición de profesor.
Y como lo decía yo en otro video, vi hace 2 lunes a una autoridad educativa de una normal hablando de profesores, lo cual me dio mucho gusto. El 2 Romano en el artículo 14, donde me está manifestando que se va a promover un acuerdo educativo nacional, entonces me permite que voy a reconocer como sujetos de la educación y como destinatarios finales de las acciones a las niñas, los niños, los adolescentes, los jóvenes y adultos que entren a la actividad educativa. Es decir, estamos trabajando con base en el artículo 3, porque el artículo 3 ya está señalado en el decreto del 15 de mayo, que el punto central de nuestro trabajo son las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes, ahora agregan a los adultos, para que en el 3 Romano el Acuerdo Educativo Nacional va a considerar que hay que revalorizar el trabajo de las maestras y de los maestros y que hay que reconocerlos como agentes fundamentales del proceso educativo. Es decir, que los maestros tenemos una amplia visión pedagógica y somos profesionales de la formación y del aprendizaje. Si así se reconoce a los maestros, habrá que demostrar que tenemos esa amplia visión pedagógica, y así como se habla de la cultura educativa, tendré que hablar de la cultura pedagógica. Si yo hablo de la cultura pedagógica, entonces también el contenido que reciban los maestros a través de sus saberes los hará sentirse profesores también, porque en otra videograbación estoy hablando del carácter reflexivo de la escuela, de la nueva escuela mexicana. Es decir, no me está diciendo en ningún momento en los documentos oficiales hasta este momento que la nueva escuela mexicana tiene un carácter reflexivo, pero yo he dicho que si es un modelo tendrá que ser un proceso, tendrá que ser un elemento reflexivo, tendrá que haber una práctica, tendrá que haber una valoración crítica del propio mecanismo y operación de la nueva escuela mexicana, y que entonces en la idea de conformar el Acuerdo Educativo Nacional, entonces tomo ahora la escuela como centro de aprendizaje comunitario, donde se hace un intercambio de normas, de valores y de cultura. Reconozco a los niños, a las niñas, a los niños como destinatarios finales de acciones educativas, lo mismo que a los jóvenes y a los adultos, y le doy el valor, recupero el valor de las maestras y de los maestros, porque ellos son fundamentales en el proceso educativo, y además esa amplia visión pedagógica de la que me está hablando el artículo 14, que se tiene desde los procesos de formación y de aprendizaje, le va a permitir a un acuerdo educativo nacional dimensionar la grandeza, el tamaño de los planes y programas de estudio, y cómo en ellos se va a plasmar lo que es la orientación integral, y se va a reflejar la necesidad que se tiene de conocer los contextos locales y regionales, y además promover la participación de los pueblos y de las comunidades indígenas en la construcción de los modelos educativos. Es decir, estos 5 aspectos tendrán, dice la ley general en este proyecto del artículo 14, que darle forma al Acuerdo Educativo Nacional. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros. Muchas gracias, muy amables.